Ya suksitoqena upanakafta sipkima convocatoria ka diplomado sukhama ukanakajkitina katakipa chanisa taqi ukay yatiaraksani Collaquita Virginia Benito hupo portaneraki pues de técnica social como erpartaskaraki como atjayaso akahasidimo sutoqeta Collaquita valiki portanta haronta sianaski haypukipa. Wali hada humanaka haka programa humanaka apayaptana irakataru takiniwa istasip karakpa chanchitaja kaisa 20 provincias Saraxnawa, Cuaraquiwa, departamentos ukwansa istasip karakpa chawhupana kararun tañani kunhamaki siptasa hayayakipana takinitaki. ¿Cómo está, hermana Virginia, ¿no? En relación a un diplomado que está sacando de lo que es la Asociación del Centro de Desarrollo Integral de la Mujer Aymara Amuita, ¿nos podría explicar un poco acerca de en qué consiste esa convocatoria, hermana Virginia? Una convocatoria muy interesante que nos está explicando y que también daremos a conocer a la población, ¿no? En qué consiste esta convocatoria que es mediante ese diplomado, hermana. Muy bien, hermano, tal vez un poquito explicar sobre el trabajo de SEDIMA, ¿no? Muchos tal vez se preguntan, ¿no? ¿Qué es SEDIMA? SEDIMA es Centro de Desarrollo Integral de la Mujer Aymara Amuita SEDIMA. Estamos trabajando ya con el pueblo indígena, con mujeres, con jóvenes, en igualdad y equidad de género. SEDIMA tiene 35 años de vida. Este año, el 5 de septiembre, va a cumplir los 35 años. Entonces, estamos nosotros formando a mujeres, a jóvenes en liderazgo, ¿no? Porque es importante, a veces las mujeres siempre estamos relegadas, no salimos de la casa, no salimos de la comunidad, no tenemos acceso a una educación. Entonces por eso SEDIMA va en busca de las hermanas, aquellas personas que no pueden salir a las ciudades porque las casas superiores como las universidades solamente existen en área urbana, ¿no? Entonces no existe en área rural. Por eso SEDIMA va en busca de ellas, ¿no? Para fortalecer sus conocimientos, para que las mujeres ya no estemos relegadas, ¿no? Ya no estemos en casa, sino que rompamos esas barreras, esas dificultades, para que seamos partícipes, ¿no? Como autoridades también. Y también importante también es conocer sus derechos, ¿no? Para que no exista la vulneración de los derechos, para que no exista violencia, porque a veces no conocemos, tanto varones, mujeres, no conocemos nuestros derechos y a veces existe violencia de género, discriminación, todo eso, ¿no? Entonces, ahora hemos pasado esa época, ¿no? Y también estamos trabajando con lo que es en educación superior, en posgrado. Y para eso he venido acá, muchas gracias por la invitación también. Invitarles a las hermanas, a los hermanos profesionales que trabajan ellos con pueblos indígenas. ¿A qué me refiero? ¿Por qué me pueden preguntar, no? ¿Por qué por pueblos indígenas? Sino los profesionales mayormente trabajan en área rural, como por ejemplo en los municipios, son asesores, están en el SLIM, hay también autoridades que están en cargos de autoridad, por ejemplo, son alcaldes, son concejales. Entonces, por eso estamos invitando a que puedan ser partícipes de este diplomado que consta Derecho Consuetudinario y Positivo con enfoque de género. Son un diplomado que cuesta 3.000 bolivianos en las universidades, ¿no? Y de esa manera están, ¿no?, los costos, pero aquí SEDIMA va a cubrir el 80%, y el 20% va a pagar, por decir, ¿no?, el participante, la persona que se va a inscribir. ¿Cuánto va a ser eso? El 80% es 2.400 y 600 bolivianos el participante. Eso consta la beca, ¿no? Entonces, yo quisiera invitarles a las personas que en este momento están escuchando, pues puedan venir a inscribirse a SEDIMA. Y los requisitos también puedo decir, aquí hay una solicitud de inscripción referida a la hermana Alicia Canavire, directora ejecutiva de SEDIMA, un currículum vitae resumido, ¿no?
y 3 fotografías 4x4 con fondo azul Nivea. Copia simple de título profesional y un depósito bancario de 600 bolivianos a Banco Mercantil Santa Cruz. Eso en 2 folders, ¿no? Entonces, así es los requisitos para la inscripción del diplomado. Pues no tenemos muchos cupos, solo tenemos pocas, ¿no? Ya estamos ya más de la mitad, solo tenemos cupos de 40 personas, pero ya estamos más de la mitad, así que los que están escuchando pues puedan correr rápido. Y voy a dar también mi número de celular para que puedan llamar directamente, ¿no? 730-76-390, con Virginia Benito. Y donde tal vez pueden venir también a, ¿cómo se dice? A Sedima, ¿no? Está en la zona Villa Primavera, Avenida José Vallivian, número 4025. Con Haski semana tamarca chirina, Kukamatu esta Coyaquita, Virginia Benito, Jupasa Hanastaraki, Kitina Casa, Ibis Pechaja Provincia, Ernacht Abharaki, Akaja Gobierno Autónomo Municipal, Sustoquen, Enas Alcaldista, Concejalas, Teguatpacha, Notjaspati, Tukteña Taki, Diplomada, Siñataki, Ukotakina Nakaja está, Mabeca, Ukamchura Parak Trasiva, Upanacastillas, Erachtata, 20%, Ukakio, Kiti Ukanja está diplomado, Tukteñ Munchin, Ukaja Pail Tasinaham, 600 bolivianos ukatuk saruste sidim oksa pail taskarakin sasin waqanais taraki nyaware kisito kanak samte ani paraktama hakuib samte ani paraktam gar hausan ani khita sasina hermana depósito ha Banco Mercantil Santa Cruz Banco Mercantil Santa Cruz uksankani kuna kaunir hakubina karuso ha deposit abkhas kulak a ver 40 68 41 0695, a nombre de hermana Alicia Canaviri Malco, Banco Mercantil, Santa Cruz. ¿Podríamos repetir el número de cuenta, por favor, hermana, para las personas que nos están escuchando? Claro que sí, 40 68 41 06 95. Muy bien, hermana. ¿Y desde cuándo hasta cuándo pueden inscribirse las personas interesadas, ¿no?, en este diplomado que está lanzado desde Sedima? Este diplomado está avalando, va a dar la certificación la Universidad Salesiana de Bolivia. Tiene una duración de 4 meses, iniciaremos en julio y terminaremos en octubre. Tiene una carga horaria de 325 horas académicas. La inscripción es hasta 15 de julio. Como jamona te marca jirina kanka kaltaña naqilqanta asiri jutiri lunes 15 de julio como qilqanta asipkani khayasta humana portani khamsagaya khani qilqanta tahanit tesin maqana saraki hermana Alicia que clase presencial o khamaniti khawkharus yataxt sarapkhaspa akarutu tapkhaspa que provincia de portani atistira Coyaquita ukampe khanas yan marca chirina ka. Yatista awinaka acá Sedima ukanganiwa, ¿no? Cursos presenciales. Ukaruta pañapas acá pesca módulos ukapasini sapa módulo kimsa urunaka 9 de la mañana hasta 5 de la tarde. Ukamawa ka curso naga pasirakini ukata cada 15 días paksinha kimsa curso apasirakin. Ukamaniwa Sedima tokerwa cheqtani phanyapa kullakana kihilatana kitina kati qelt asipkaneha upanaka cheqtani phanyapa waka Sedima uksaru ukanganiwa aka yatichawiha kunateja presencial ukangarakiniwa profesionales indígenas igual ya tatatanaka, ¿no? Acá askiwa aruskiptaña kunateja derecho consuetudinario kunata kisukaja para revalorizar nuestros saberes y conocimientos. Ukatsti enfoque de género sala kikuwa kuyakanakatja iwasaja a ver spaltas tiwat human pinayam hisnanja utanja takikas lurañanaga uthi cuatro iwasaga ma irna kauris mistanja ukaya karaki doble jornada kuma warminagan luras karaki ukanaga hanipi ya katagarakiti ukatpi enfoque de género saga uthara aka diplomador no ukanaksa amuikip trakiñana bekunhamatsa igualdad y khatsna equidad y khatsna
chacha warmi no ukat kuma para las chehani chakwat kuna man si khatsnaha ukapan pachaneha ukat pi aka diplomado askira kiha analizar saraxna amuy kipaña kun hamsa nera qatar irtaraxna hanicha porque acá pueblos indígenas originarios ukanakanja ancha hiskachawinaka utharaki haniwa kaisa áreas rurales uxanakanja suma acá derechos ukanakziatip karakiti derechos individuales wali normativa naka uthara constitución política del estado cuars qel qantata haraki kot hanipi yatita kiti hawkatpi acá nanakaja ma estrategia compilura para acá diplomado pega kunatega haniwa acá sedima pacharo purt anja atkarakiti kunatega wale hachawa ka markasaja ukat aka profesional na gambe upanaga yatinta phanega upanaga regipi unans e phanega ka kanti upanaga kamapki irnaqapki ukatwa aka diplomado kasa khansteya taskaraki niwa hutap pano hilatanak humanakasa hawit atapharakta hutanta pham kunatega becas limitadas korikiputkarake kothaniu 3000 bolivianos ukpagapkanitega hangwaha 20% ukasti qawqasa 600 bolivianos ukamakini wakuyaka hilata. Aquellas personas, ¿no?, que estén interesadas también en poder saber más de información, ¿dónde queda lo que es Sedima? ¿En dónde queda el lugar? Y también por si tienen algún medio digital para que puedan, ¿no?, informar de los requisitos, o por qué medios también se pueden informar, qué requisitos deberían traer en relación, ¿no?, a aquellos que quieran optar por esta convocatoria de diplomado, hermana. Acá, allá. Las oficinas de Sedima se encuentran en el Alto, zona Villa Primavera, Avenida José Vallivian, número 4025. También pueden entrar al correo electrónico @gmail.com. Ahí también pueden entrar, ¿no?, para consultar. Waliki Coyaquita, Sasinas, Canestayan, acá diplomado ubicado con Mistan Hichakite, o que Mayam Absabharaki de German. O Canestayan marca chilena, ya que Pajani Purta, Gaspatbeca, o Caspox Haspa, Copo, Casabodiasa, y Nasutirinegas Calcante Aserachis. Siti Uthani, Walha, Hilatana, Cuyacanacaka, derecho consuetudinario y positivo, Calcante Asipaneja, ya que por esa ni esa cupos o cosa pocantar equipi cuatro utas papi si es que hay demandas no ya canagam una panera lurasini no ya ca diplomado uka lurasini que a veces haniwa pacha utikarakiti no haya marca nagan saraxna haya provincia nagan trabajo para erna kaparaki cuatani fácil pach absusip karakiti cuatro uka ukana que te queja utikarakis papi virtual pero uka amu equip tañas bawa haqi utkas uka Panaka varios que pues no. Hisa. Como moneta marca chilena, que ya viste abjarakta, o como tjamabeca, o como abjarakta, que se dimos sankiri, cuesta y esta paxin hakim suruka paciencia y esta clase hakalta cine. 9 de la mañana hasta 5 de la tarde, ukan haya hasta kim se modulan acá uña kitatan y se sino khana estaraki. Kotuk ampi wal haqaq tatahuthan y marca chilena gasport ane phano kaenas maya bisa ya ver tatachispas sino khana estaraki a través de redes sociales de qitsa virtual taipitsa pas ane pharagis phaya marca nakat sino ya tía para que Claro que sí, ¿no? Hermana, también si nos puede comentar, son 35 años de trayectoria que tiene Sedima, ¿no? Que aparte de lo que es este diplomado, que es muy importante y una gran oportunidad, claro que sí, ¿no?, con estas becas limitadas, usted decía, ya tienen más de 20 inscritos, el cupo es 40, así que aproveche esta oportunidad, ¿no?, de este diplomado importante. Sedima, ¿cómo hace, o sea, qué actividades hace para este fortalecimiento de lo que es el tema del género, ¿no?, el género de la mujer aquí que se más que todo en el área rural, hermana? O usa qué talleres, qué actividades, o cómo hace el aporte, ¿no?, a ese tema de lo que es el tema de género, hermana. Como le decía, ¿no?, Sedima tiene 35 años de vida trabajando con los pueblos indígenas, ahora conocido en la Constitución Política del Estado como 36 naciones originarias campesinas, ¿no? Sedima ha estado trabajando anteriormente con talleres, ¿no? Con talleres en diferentes lugares, en diferentes municipios, comunidades, al pedido de la población. Ahora estamos trabajando con lo que es
con escuelas móviles que son en liderazgo social y derechos, estamos con liderazgo en gestión pública y también liderazgo de lucha contra la violencia. Entonces, este año tenemos 16 municipios trabajando, ¿no?, con estas escuelas de liderazgo. También estamos implementando lo que es gastronomía andina y también panadería y artesanía textil. ¿Para qué lo hacemos estos cursos? Algunos se preguntarán, ¿para qué, no? Es muy importante para una hermana que está en la comunidad. A veces existe violencia por razón de ser mujer y es aspecto económico, ¿no? Entonces, SEDIMA ha visto eso y por eso ha implementado lo que son los cursos de gastronomía, de artesanía y panadería, para que la mujer, cuando ya se capacite, pues ella misma pueda comercializar los productos que aprenda a hacer, ¿no? Por ejemplo, panadería no es tan difícil de aprender, es fácil, ¿no? Entonces, con eso ya puede ella llevar un recurso económico a su familia para apoyar y también para eso que ya no exista violencia, porque a veces es por dinero la violencia de género, ¿no? Entonces, eso ha visto SEDIMA. Y también por el otro lado, artesanía, ¿no? A veces la mujer, yo digo, no, hemos nacido, creo con las ruecas, con el hilado, con el tejido, ¿no? Pero no sabíamos, por ejemplo, lo que son las medidas, las tallas. Entonces, SEDIMA fortalece en eso, ¿no? Porque las hermanas no son novatas, sino saben, conocen, solamente no saben lo que es la talla, la medida. Entonces, en eso fortalece SEDIMA y también con eso también pueda sustentar a su familia, ¿no? Llevar económicamente. Entonces, esas son las escuelas que se lleva o que lleva SEDIMA. Ahora, el otro que decía era liderazgo social y derechos. ¿Esto para qué lo hacemos? Es que las hermanas puedan aprender. A veces somos muy tímidas, hasta yo misma decía, yo tengo miedo a las cámaras, ¿no? Pero con la práctica se pierde ese miedo, ¿no? Entonces, mayormente las hermanas y también hermanos somos tímidos, no somos abiertos. Ashariri decimos en Aymara, ¿no? Entonces, esos son los que SEDIMA hace, los cursos con diferentes módulos, son 7 módulos de estudio y fortalecemos, por ejemplo, lo que es la autoestima y cómo debe hablar frente al público, lo que es la oratoria, ¿no? Entonces, son temáticas que ayuda a una persona a abrirse a campo, ¿no? Y también en esos tenemos, por ejemplo, varias hermanas que han pasado y ahora están en cargos de autoridad también y algunos están en la universidad. Entonces, estos cursos, de liderazgo apoyan a una hermana, a un hermano, para que pueda sobresalir, ¿no? Porque a veces en las comunidades no tenemos líderes. Ahora mismo estamos padeciendo de eso. No tenemos buenos líderes. Si hay, ya lo bajan, ¿no? Entonces, ¿por qué no nos preparamos como en otros países nosotros, ¿no? Para que Bolivia encuentre el desarrollo, ¿no? Para eso se hace estos cursos y muchas gracias por la cobertura también. Agradecer siempre y una vez más voy a decir, personas que han escuchado, pues inscríbanse a este diplomado y participen. Así que ya saben, este diplomado de Derecho Consuetudinario, ¿no? Positivo con enfoque de género. Así es que ya sabes, un diplomado que está lanzando SEDIMA, fecha límite. Si podemos reiterar, ¿no? Ya para terminar la entrevista, hermana, los requisitos para aquellas personas que nos están escuchando y, ¿no? Tal vez no se han podido anotar y estábamos, ¿qué requisitos hay que llevar? ¿Cómo me inscribo? Los requisitos, hermano, y con eso estaríamos ya finalizando esta entrevista. Claro que sí, hermano, vamos a dar una lecturita, ¿no? A los requisitos. Uno es solicitud de inscripción a la Alicia Canavir, directora ejecutiva de SEDIMA. 2, currículum vitae resumido. 3, 2 fotocopias de carnet de identidad vigente.
Tres fotografías 4x4 con fondo azul Nivea. 5, copia simple de título profesional. 6, depósito bancario de 600 bolivianos, Banco Mercantil Santa Cruz. El número de cuenta es 40 68 41 06 95, a nombre de Alicia Canaviri Malco. Y esto, todos los documentos en 2 folders azul Nivea, tamaño oficio con fastener. La fecha de inscripción es hasta 15 de julio.